Hay que entender a Pascal como un verdadero genio. A los 14 años ya había hecho un tratado geométrico, matemático, llegando a las mismas conclusiones parecidas a las de Euclides sin leer los principios geométricos de Euclides. Era un genio. También desarrolló la Pascalina, la primer calculadora de la historia. Ahora, Pascal se ve inmerso en la polémica del siglo XVII entre jansenistas y molinistas. Él pertenecía al jansenismo de Paul Roger. El jansenismo propugnaba la importancia del pecado original, que el ser humano está totalmente corrompido y que necesita de la gracia para poder ser salvo, pero esta vez está predestinada desde antes de nacer. Contra el movimiento jesuita molinista, que propugnaba por un libre albedrío y la libertad del ser humano. Para Pascal o los jansenistas no había libre albedrío, sino todo ya estaba predestinado, quién iba a ser salvo, quién iba a ser condenado. Y pues bueno, en ese movimiento puritano de extrema moral, pues se desarrolla Pascal, y él va a estar del lado de los jansenistas. Me gustaría tocar 5 puntos del pensamiento de Pascal y de su teología. Primer punto, la apuesta de Pascal. Pascal dice que si crees en Dios, lo hagas como un azar y una probabilidad. Si crees en Dios y Dios existe, pues ganaste todo. Si crees en Dios y Dios no existe, no pierdes nada. Si no crees en Dios y Dios existe, estás condenado. Si no crees en Dios y Dios no existe, pues no pasa nada. Entonces, el no pasa nada está en un 50%, y el ganarlo todo, 25%, y perderlo todo, 25% de la decisión. Por lo tanto, decide que Dios existe, porque ese 25% te puede llevar a todo, y no te condenes por un 25%. Acá vemos la apuesta de Pascal, como pues cree en Dios es lo mejor en la probabilidad, aunque pues ahí hay un problema, porque seríamos salvos por fe y no por el azar. El segundo pensamiento de Pascal es el que el hombre tiene una grandeza, pero al mismo tiempo el hombre tiene una miseria. Para conocer a Dios hay que entender esa miseria y hay que entender esa grandeza. El hombre, al ser semejante a Dios, es grande. El hombre, al estar separado de Dios, es miserable. Entonces, tienen que ir de las manos. No puedes conocer a Dios y no conocer tu miseria, o conocer tu miseria y no conocer a Dios. Para Pascal, el hombre tiene que entender su grandeza desde Dios y su miseria desde Dios. Otro punto del pensamiento de Pascal es los infinitos. Él va a enfrentar a Descartes y no va a estar de acuerdo con la metodología del razonamiento. Para Pascal, Dios no es racional. No puedes centrarle a la fe cristiana por la razón, como creen los escolásticos y los mismos racionalistas. Entonces, Pascal, aparte de su polémica con Descartes, porque Descartes decía que no había vacío, Pascal sí dice que hay vacío, enfrentándose a toda la tradición aristotélica. Y Pascal también descubre la presión atmosférica. En honor a él se le llama a las unidades de presión pascales. Entonces, para Pascal estamos atrapados en dos infinitos, los infinitos muy grandes y los infinitos muy pequeños. Entonces, para Pascal estamos en la nada, y o nos envuelve el uno o nos envuelve la nada, la eternidad o la nada. Entonces, estos infinitos que nos envuelven son lo que Pascal dice infinitos, o sea, no son medibles, aunque desde la mecánica cuántica entendemos que lo muy pequeño es la distancia de Planck, 1.6 por 10 a la menos 35. La distancia más larga es la misma creación del universo, ¿no? La galaxia GZN11, que es de 13.400 millones de años luz, ¿verdad? Entonces, realmente estamos atrapados en espacios medibles, pero que a nuestra percepción son infinitos. Entonces, acá Pascal entiende la concepción de infinito y cómo el ser humano no tiene sentido ante los infinitos. Cuarto pensamiento de Pascal que me gustaría compartir. Como ya hemos dicho, él no entiende la fe cristiana desde la razón.
Entonces Pascal divide el espíritu del hombre en espíritu de geómetra y el espíritu delicado o espíritu fino. Para entrar a la ciencia hay que tener un espíritu de geómetra, pero para entrar a las cuestiones morales, humanas y religión, un espíritu fino, delicado. Acá va contra Descartes, porque Descartes establece el método cartesiano, el método de la duda cartesiana, el cogito ergo sum. Para Pascal no hay una metodología como tal para la ciencia, sino simplemente hay que tener un espíritu geómetra para distintas disciplinas. Cada disciplina tiene su propia metodología, y para Dios no hay metodología. Para Dios es la fe, la revelación en ese espíritu fino. Entonces, ¿cuál es la importancia de Pascal? La importancia de Pascal es que él es de los primeros en decir, a ver, Dios no lo puedes entender de la razón. La religión cristiana no es razonable. La religión cristiana es vivencial, es existencial. Hay que vivirla a través de la revelación, a través de la fe y a través de la autoridad de los padres de la iglesia, a través de entender lo miserable que soy y a entender también la grandeza que soy. Entonces, acá con Pascal vemos ya una separación de los escolásticos y de los racionalistas que va a devenir en Kierkegaard y en toda esa serie, hasta Heidegger y Sartre, de todos esos pensadores que no ven la fe de la manera racional, sino la ven de manera vivencial. Acá la importancia de Pascal.